Buenos días, el tema que nos correspondió fue la paradoja de Leontief. Los integrantes del grupo son Diane Micolta y quien les habla, Mónica Arteaga. En el siglo XX, el modelo de proporción de factores era considerado como uno de los mayores avances teóricos del comercio internacional, ya que Leontief elaboró una metodología denominada insumo y producto. Esto lo hizo para analizar actividades, especialmente en todo lo que tiene que ver con la productividad. Él con esta metodología se propuso a calcular el capital por trabajo. El modelo de HOIS incorporaba dos factores, como eran el factor de capital y el de trabajo. En aquella época, los economistas consideraban que Estados Unidos era una nación abundante en capital, pero era escasa en el trabajo. Bueno, continuando con lo dicho por mi compañera, en la década de 1950 aún se consideraba el modelo de proporción de factores como uno de los modelos más importantes en cuanto a comercio internacional. Y era así de importante porque, como sabemos, este modelo se basaba en demostrar que la ventaja comparativa estaba determinada tanto por la interacción entre los recursos de un país como por la relativa abundancia de los factores de producción y su tecnología, es decir, la tecnología que tuvieran dichos países. Sin embargo, el siguiente paso, luego de conocer este modelo, era corroborar lo dicho por aquel modelo. Es ahí cuando Leontief comenzó a trabajar en su modelo que denominó insumo producto, como lo dijo mi compañera, en la que hablaba de la interacción que tiene el capital y el trabajo. Entonces, Leontief en su modelo insumo producto concibe a la mano de obra no como una mercancía homogénea, sino como que la categoriza. Es decir, que él dice que los países industrializados disponen de una oferta más abundante de mano de obra y más educada, mientras que los países que no son tan avanzados requieren de una mano de obra no tan educada. Ese era, por decirlo, un modelo, cómo se basaba el modelo. Sin embargo, es ahí cuando entra la paradoja de Leontief, porque se creía que las exportaciones de los países desarrollados predominaban los bienes intensivos en capital. En cambio, que los países menos desarrollados exportaban especialmente bienes intensivos en mano de obra. ¿Por qué se le llama la paradoja? Porque se descubrió que era todo lo contrario. Es decir, que no era como se pensaba, sino que luego de una serie de investigaciones los resultados fueron diferentes. Se descubrió que las exportaciones estadounidenses, en un caso puntual, porque Estados Unidos es un país muy desarrollado, eran intensivas en trabajo y sus exportaciones eran intensivas en capital. Es decir, que fue todo lo contrario. Por eso el nombre de paradoja de Leontief, porque salió un resultado totalmente diferente al que por décadas, por muchos años, se creía que era de una manera diferente. Bueno, y en esta parte ya se encuentra un poco más explicada la paradoja. Vemos que estudios consideraban que Estados Unidos era una nación abundante en capital y escasa en trabajo. De esta forma, el análisis de Leontief esperaba, o sea, esto es lo que se esperaba con la investigación, esperaba encontrar que las exportaciones estadounidenses eran intensivas en capital y sus importaciones intensivas en trabajo. Y como lo dije anteriormente, era todo lo contrario. Las exportaciones estadounidenses realmente eran intensivas en trabajo, mientras que sus importaciones eran intensivas en capital. Ahora hablemos de China y su relación con el modelo de la proporción de factores. Bueno,
China adoptó un patrón de comercio que los economistas lo denominaron como un comercio ineficiente. Esto ocurrió en un lapso de tiempo entre 1949 y 1976. ¿Y por qué los economistas decían que este comercio era ineficiente? Bueno, por varias razones, entre ellas las más importantes eran, primero, que las exportaciones provenían de los excedentes de diversos sectores productivos sin que estos formaran parte o tuvieran relación con el impulso del crecimiento económico del país. Es decir, en palabras textuales, no aportaban a el crecimiento económico del país como tal directamente. Por otro lado, otro factor era que una parte de las exportaciones que hacía China procedían de sectores que tenían desventaja comparativa. Es decir, que ellos no eran intensivos o no eran intensivos en esas exportaciones que hacían. Por lo tanto, eso traería más consecuencia o más desventaja para el país en términos económicos. Eh, al mismo tiempo, buena parte de sus importaciones eran intensivas en trabajo, en el cual pues su factor realmente era abundante. Ahora bien, recordemos que un país no puede ser abundante en dos factores, o es, en este caso, o es abundante en tierra o es abundante en trabajo, ¿cierto? En el caso puntual de China. China es una nación que tiene una enorme extensión territorial. Es la tercera nación del mundo con más extensión territorial. Cuenta con 9,5 millones de kilómetros cuadrados, es decir, es muy extensa. Entonces podríamos decir que ella es abundante en tierra, ¿verdad? Pero asimismo es inmenso en cuanto a su población, ya que es la primera nación del mundo en cuanto a población, cuenta con 1,3 millones de habitantes. Entonces, ¿cómo decimos si es intensiva en tierra o si es intensiva en trabajo? Bueno, hay algo que debemos destacar y es que aunque China, perdón, tiene una amplia extensión de tierra, mucha de su tierra, muchos de sus terrenos son agrestes. ¿Qué quiere decir agrestes? Que mucha de esa tierra no es productiva para, valga la redundancia, producir en óptimas condiciones, es decir, no tiene las condiciones necesarias o las condiciones eficaces para poder producir todo el tema agrícola o la parte minera, en fin, es decir, puede ser muy extensa en su territorio, pero sus capacidades, su territorio es agreste. Entonces, lo que decimos es que China es, la podemos catalogar como una nación abundante en trabajo, porque su mano de obra es muchísima. China tiene mucha capacidad de mano de obra, incluso estas son exportadas a otros países, entonces podemos decir que son abundantes en su nación, en la mano de obra. Tabla, insumo y producto. Es una tabla que tiene doble entrada, que son los flujos de producción y el intercambio de bienes y servicios entre los productores. Las compras están ubicadas en filas y que tienen un destino, y las ventas ubicadas en columnas y tienen un origen. Lo resaltado, como se puede observar aquí en la tabla en azul claro, son los valores que al sumarlo y al ser restado nos da un valor sobre lo que se ha vendido y ha comprado como tal en este sector agrícola. En el sector agrícola es como el primordial aquí en esta tabla, que desplaza hacia los otros sectores, que son el sector industria y el de servicios. También encontramos todo lo que esto conlleva, que son los salarios, las ganancias, valores agregados, intereses, en fin.
el crecimiento económico y los términos de intercambio. El crecimiento económico se expresa como un desplazamiento hacia la derecha de la frontera de posibilidades de producción. Los términos de intercambio son el cociente del precio del bien que se exporta y el precio del que se importa. Tenemos economía grande y economía pequeña. En la economía pequeña se representa un porcentaje reducido de las importaciones o exportaciones totales de su crecimiento, y esto no influirá en los mercados internacionales. Y en la economía grande, cuando crece, lo hace con algún sesgo, ya sea al bien que se exporta o al que se importa. Todo esto para ver que esta economía esté creciendo de una manera agresiada y así poder determinar qué bien le corresponde más a la economía. Los tres tipos de crecimiento de una economía. Como podemos observar en la gráfica, en la parte vertical tenemos todo lo de la producción de peras y en la horizontal lo de las camisas. Cuando se exporta del país A, es posible que el precio de las camisas en el mercado internacional disminuyan, pero las peras en este mercado aumenten. Esto es debido a que habrá una mayor oferta de este bien, porque la pendiente absoluta es menor y esto reduce en parte el crecimiento. Como por ejemplo, las camisas tienen más trabajo y menos tierra, entonces tienen más producción, recibimos más producción. Y en el caso de las peras tienen más tierra y menos trabajo. Esto hace que la producción aumente. Pero si fuera en el caso contrario, que tuvieran más trabajadores y menos tierra, la producción disminuye, al igual que el caso de las camisas. Si tienen más tierra y menos trabajo, esto quiere decir que la producción disminuye en esta producción de camisas. Entonces, para que haya como un equilibrio en todos los crecimientos, tanto en exportación, importación de las camisas y las peras, es que haya un mercado como para las peras, con más tierra, y para las camisas con más trabajadores, para que haya un equilibrio ahí en ambas partes. Bueno, y en este sentido lo que vemos es que existe tanto el bien importado como el bien exportado, que es las peras y las camisas respectivamente. Entonces vemos también que si el crecimiento del país A crece con sesgo al bien exportado, lo que va a suceder es que posiblemente el precio de esas camisas disminuya en el mercado internacional, debido pues a que habrá mayor oferta de ese bien, ¿cierto? Y si hay mayor oferta, pues el precio va a disminuir. Eso es lo que básicamente nos está diciendo esta gráfica, ya que vemos que su crecimiento no es equilibrado, por el contrario, es con sesgo, pero con sesgo al bien exportado. De igual manera sucede en esta posición. Vemos claramente que el crecimiento de A es con sesgo al bien, pero al bien importado. Es decir, que mejoran los términos en cuanto a intercambio. Sin embargo, lo que nos está diciendo aquí es que es posible que ese precio, que por ejemplo en el caso de las peras, el precio disminuye en el mercado internacional, ya que habrá más oferta también de ese bien. Es decir, que el intercambio de ese país, como decía anteriormente, mejorará o aumentará en términos de intercambio.
Bueno, ahora hablaremos también acerca del crecimiento que empobrece, según los economistas. Ellos lo han clasificado de algunas maneras, tratamos de reducirlo lo más posible. Se habla acerca de la posibilidad de que el crecimiento con sesgo al bien exportado se reduzca en algunas medidas, que reduzcan en algunas medidas los beneficios de dicho crecimiento. Los economistas hablan de algunas condiciones que pueden causar ese empobrecimiento, o sea, el crecimiento que puede empobrecer a una nación. Hablan primero de que una nación tenga una participación importante en el mercado internacional del bien que corresponda. Otra, que el crecimiento expanda con gran fuerza las exportaciones del bien. Y por último, que la elasticidad de la demanda del bien respecto a su precio sea muy reducida. O sea, que sea inelástica, por así decirlo. Entonces, esto genera que a la vez la demanda que se tenga en el exterior de dicho bien que se produce en el país se reduzca, ¿cierto? O sea, se reduzca eh, circunstancialmente. Pero también hay que aclarar que por fortuna estos factores o estas condiciones no siempre se reúnen a la vez, y lo que hace que que el crecimiento empobrezca en sí son estos factores conjuntos.